Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Las maestras pueden pasar, los niños también? Abra su Biblia conmigo, por favor. En Juan capítulo 14, versículo 7. Continuamos con la serie Conociendo a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Y cuando lo tenga me dice amén. Cuando lo tenga me dice amén. Dice Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites venir delante de tu presencia para adorarte un día más. Gracias por este privilegio que nos has permitido de adorar tu nombre, de exaltarte, de venir delante de tu presencia con toda confianza. Gracias porque es por tu bondad y misericordia que estamos aquí en este día. Ahora te pedimos que abras, Señor, nuestro entendimiento, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, que podamos recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno y que seas tú, Señor, ayudándonos en todas las cosas. Yo te pido, mi Dios, que uses mis labios, que uses mi boca y que sean tus palabras y no las mías, para que todos seamos edificados por el poder de tu bendito y santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos que nuestro Dios es un Dios de milagros y que el milagro más grande que una persona puede recibir es el nuevo nacimiento. Vimos aquella historia que se contó en el Evangelio donde 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó a postrarse ante Dios, ante el Dios hecho hombre. Solo uno fue agradecido y le dijo gracias por este milagro. Y al hacer esto este hombre, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. O sea que él ganó doble. Fue sano físicamente, pero también fue salvo. Todo por postrarse ante Dios. En el Salmo 99, verso 9, no lo busque, aquí lo van a poner en la pantalla. Salmo 99, verso 9 dice así: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Y da la razón, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ese es el tema de este día. Dios es santo. Mire, Dios es el ser más puro, Dios es el ser más perfecto, Dios es apartado del mal, en Él no hay sombra de variación, como dice el texto, Dios es santo, Él es santo. En eso no hay discusión. El punto viene cuando el autor de los Hebreos nos desafía y nos da esta instrucción. No lo busque, en Hebreos 12, verso 14, nos dice esto. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro Dios santo, apartado del mal, y dice que si nosotros no estamos santificados en Él, pues no lo podremos ver. Entonces surge una pregunta: ¿cómo una persona imperfecta, cómo una persona que se equivoca muchas veces, puede vivir en santidad? Yo le pregunto, ¿usted se ha equivocado alguna vez en su vida? ¿Alguna, al menos una? Yo sé que sí, hermanos, porque somos seres humanos. La única manera de no cometer errores es siendo perfectos. Y dice la palabra que el Señor perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo, hasta que muramos o el Señor venga por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, en este cuerpo, en esta vida, siendo imperfectos, vamos a poder vivir en santidad? Y mire, una respuesta muy sencilla es naciendo de nuevo. El nuevo nacimiento es el primer paso para vivir una vida santa, para vivir una vida apartada para Dios. Con nuestra antigua naturaleza, o nuestra naturaleza, está caída y no podemos, hermanos, vivir haciendo cosas que le agradan a Dios. Necesitamos ser regenerados.
Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados por la palabra del Señor. Pero la única manera de ser cambiados, transformados, es cuando nos exponemos ante la Escritura. No basta con tener abierta su Biblia ahí en el Salmo 91 y toda empolvada la Biblia, no basta con eso. Hay que leer, hay que ver el espejo de la palabra que nos dice. Como dice el autor a los Hebreos, es un requisito necesario para ver a Dios el vivir en santidad. Pero el apóstol Pedro todavía se va un poquito más allá y dice que no es solo un requisito, sino un mandato el estar apartados para Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, no lo busque, léalo aquí conmigo. Capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro 1, verso 15. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire, ser santos aquí en este verso de Pedro es un imperativo. Un imperativo quiere decir que es una orden, no es una opción, no es si quiero, no es si puedo. Según Pedro, según el autor a los Hebreos, debemos ser santos para estar delante de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice que es un imperativo, una instrucción, un mandato, algo que debemos hacer, ser santos. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Siendo imperfectos, equivocándonos y con nuestras tendencias humanas a lo malo. Nicodemo era un hombre muy preparado, moralmente era una buena persona, era un doctor en cuanto al conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, pero Jesús le dijo esto: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si comparamos la vida de Nicodemo, dijo Pablo en una ocasión: yo soy irreprensible en cuanto a la ley, y Pablo mataba a cristianos. Ahora imagínese Nicodemo siendo más irreprensible que Pablo. Lo que el Señor le dijo es: te es necesario nacer de nuevo. Ahora comparemos a Nicodemo, un excelente personaje, preparado, con cualquier persona de su tiempo. ¿Cómo quedaría una persona normal con Nicodemo? Y es más, ¿cómo compararíamos a Nicodemo con nosotros? El parámetro, hermanos, para medir la santidad no es compararnos con otra persona. El parámetro para medir la santidad es compararnos con la santidad de Jesús. Mire, cuando nosotros nos comparamos con personas que moralmente son malas, nosotros vamos a parecer buenos. Si usted no toma, no fuma, no roba, no hace nada mal, inmoral, y usted se compara con un ladrón, con un asesino, con alguien que anda haciendo cosas malas, ¿quién se va a ver mejor que el otro? Lógicamente la persona que no tiene vicios visibles. Oiga bien lo que le digo, vicios visibles, porque hay vicios invisibles, hay pecados ocultos que están en el corazón, pecados que nos arrastran, pecados que nos llevan de un lado a otro, pecados que nos tienen anclados a un lugar y no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir. Pero si nosotros nos comparamos con una persona moralmente peor que nosotros, nos vamos a sentir bien y nos vamos a sentir hasta merecedores del cielo. Nadie, hermano, se da cuenta que es un pecador hasta que se pone cara a cara con el Evangelio, hasta que la misma Biblia te revela tu verdadera condición. Pero si no nos exponemos a la predicación, pensamos que somos buenos. Mire, un maestro de la Biblia dijo esto: la persona no se vuelve pecador cuando peca, peca porque es un pecador. O sea, es nuestra naturaleza, hermanos, pecar. No nos volvemos pecadores cuando cometemos un acto indebido, un acto que no va con la palabra. Porque somos pecadores, actuamos de esa manera. Ahora, nosotros necesitamos tener una regeneración, un nuevo nacimiento para poder combatir contra esto. En nuestra mente, que es limitada, es muy difícil que entendamos la santidad. Cada vez que mencionamos la palabra santo, ¿qué se le viene a la mente, sinceramente? Y no mienta porque Dios está aquí.
¿Qué se le viene a la mente? Un monito, ¿no? Que está colgado. Eso es lo que nosotros pensamos de santo. Pero alguien santo es alguien apartado. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios siendo malos? Fíjese, el profeta Samuel se limitó a escribir esto en el cántico de gratitud de Ana. Y mírenlo aquí en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. Nuestro hermano el viernes nos leía esta parte y me gustó cómo lo puso él. Pero mire lo que dice Primera de Samuel 2, verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios, como el del Dios nuestro. No hay otro igual. O sea, no hay una comparación con Dios. Pero cuando Ana hizo este canto de gratitud, dijo, no hay santo como Jehová. Esta palabra santo viene de una palabra hebrea, kadosh, y mire, esta palabra significa sagrado. Kadosh no es un verbo, sino un sustantivo, o sea, es un nombre. Este nombre es único para referirse a Dios. Dios por su eminencia es separado, es apartado, es puro, es consagrado. Dios es único. Y Ana reconoció esto de Dios y dijo, recibí un favor de aquel Dios que es apartado del mal, no porque yo sea buena, dijo Ana, sino porque Él es bueno. Jehová escuchó mi oración. Jehová me concedió un hijo, no yo mereciéndolo, sino que Él tuvo un favor hacia mí. En otras palabras, Ana dijo, aquel Dios apartado, aquel Dios único, aquel Dios consagrado, vio hacia abajo, vio mi miseria, vio mi tristeza, respondió mi oración, se compadeció de mí. Ana exalta y da alabanzas al dador del milagro antes que enfocarse en su milagro. Si usted lee todo ese pasaje, Ana se derrama en alabanza por el Dios que ha hecho el milagro. No dijo gracias por todo esto, enfocarse en el milagro. No se enfocó en el milagro, se enfocó en el Dios que hace el milagro. Y es que Ana resaltó algo, un atributo que es único de Dios, su santidad. Nosotros, hermanos, debemos exaltar a Dios por quién es Él, no por lo que nos puede dar, sino por quién es Él y por lo que ya hizo, por nosotros. Solo, hermanos, siendo agradecidos con Dios y conociéndolo, vamos a poder entender cuál es su santidad. Nuestro hermano en el principio nos leyó estos versos en Isaías y quiero que abra su Biblia, por favor. En Isaías, en el capítulo 1, donde Isaías, el profeta mayor, escribió qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Y lo que Dios quiere de su pueblo es cercanía, comunión, santidad. ¿Ya está en el libro de Isaías? Capítulo 1, verso 1 dice así. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías había profetizado en este reinado. Muchos de los reyes, unos hacían bien, otros hacían mal. Tanto el reino de Judá como el reino de Jerusalén, muchos no buscaban a Dios. Y hay algunos que lo buscaban, pero al final de su vida ellos pensaban que eran por ellos mismos. Entonces el profeta Isaías profetiza a esta nación. Y mire lo que dice Isaías 1, verso 18. Mire la recomendación que Isaías nos da. Isaías 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acuérdense que los pecados no tienen colores. Como cuando dicen una mentirita blanca, mentira es mentira. No hay mentiritas blancas, no hay mentiritas negras. El color simplemente está simbolizando cómo se ve de extravagante el color del pecado o cómo se nota cuando alguien está en pecado. Dice el verso 19, si quisiereis
y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mire, Dios nos salva y Dios nos dice la manera que debemos acercarnos hacia Él. ¿Cómo es esta manera? Poniéndonos a cuenta. Cada vez que pecamos, cada vez que transgredimos la ley de Dios, la ley moral de Dios, nosotros estamos en deuda con Dios. Si nosotros estamos en deuda con Dios, no podemos acercarnos ante Él. Por eso, Cristo pagó por los pecados y nosotros debemos acercarnos a Cristo para que su justicia venga a nosotros. Ahora, si nosotros no reconocemos eso, seguimos en deuda con Dios. Pero solo hasta que reconocemos nuestra condición, cuando estamos en el punto más bajo de nuestra vida, es donde podemos ver la excelencia de aquel Dios santo. Un corazón que está arrepentido por sus pecados, un corazón que está dispuesto a conocer a Dios, es perdonado y por ello viene esta conversión. Fíjese, mientras no hay conversión, no hay santidad. O sea, venir a la iglesia no nos hace santos. No hacer ciertas cosas que se ven no nos hace santos. Lo que nos hace santos o apartados para Dios es una comunión íntima con Él. Porque humanamente, hermanos, es imposible que podamos hacer algo que agrade a Dios. Un pecador no puede estar ante Dios sino solo por su gracia. Y es que por los méritos de Cristo es que podemos accesar al cielo y a la vida eterna. No hay otra manera. Nosotros mismos no hay nada bueno. Si usted pone su mente, su imaginación, aquel pueblo que salió de Egipto, no se dieron cuenta ellos, los israelitas, que eran malos hasta que llegaron al desierto. Hasta el momento que fueron probados sus corazones, es donde salió lo que había dentro de ellos. Mira, mientras ellos estaban siendo oprimidos en Egipto, ellos pensaban que eran la víctima y que ellos eran buenos y los malos eran los egipcios. Pero en el desierto, ya fuera de Egipto, ¿qué surgió de los israelitas? Surgieron las quejas, surgieron las murmuraciones, allí se hicieron un becerro de oro, allí dieron rienda suelta a sus deseos, ahí bailaron, ahí se embriagaron, allí hicieron actos inmorales. De modo que a lo mejor en Egipto no tocaban las canciones que a ellos les gustan. Tal vez tocaban pura banda en Egipto y ellos eran salseros. Entonces, al llegar al desierto, que estaban libres, ahora sí podían desenfrenarse, ahora sí podían sacar todo. Y salían las hermanitas más jóvenes y decían, no, es que esa música no, pero aquí vamos a poner algo más movido. Y entonces salió todo lo que había en el corazón. Cuando esto salió en el corazón de los israelitas, supieron que ellos eran tan pecadores como los que estaban en Egipto. Los israelitas simplemente no habían tenido la chance, no habían tenido oportunidad de demostrar su condición caída, su amargura, su enojo, todo esto que tenían contra las personas. Mientras estaban en cautiverio, ellos decían, Señor, líbranos, pero no para servirte, líbranos de esta esclavitud para nosotros hacer lo que querramos. Una vez en el desierto, salió todo lo que había en el corazón. Salió toda la maldad que la persona trae arraigada. Cuando estamos en el problema, hermanos, no nos da tiempo de pensar en cosas malas. No nos da tiempo de pensar en rencores. Pero una vez que estamos bien, una vez que ya no hay problema, ahora sí te sientes con derecho a odiar a otro. Ahora te sientes con el derecho de hablar de otro. Ahora te sientes con derecho de murmurar. Y es que, hermanos, no somos mejores que los israelitas. No somos mejores que los egipcios. Si Dios nos tiene aquí, es por su gracia. No lo busquen, Deuteronomio 7, en el verso 6. Mire lo que nos dice el Señor. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos
los pueblos. Pero Dios quiere que seamos apartados para Él. ¿Por qué? ¿Por méritos? No, por su misericordia, por su gracia, por su amor. De igual manera que como aquel pueblo que salió, Dios ha tenido gracia para con nosotros. Ahora, nosotros si no somos limpiados, si hay pecados ocultos, mientras hayan ídolos en el corazón, no vamos a poder contemplar la santidad de Dios. Y sin santidad, según lo que dice el autor de los Hebreos, nadie verá al Señor. Para vivir en santidad, hermanos, hay que estar limpios. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Deje una señal en Isaías que vamos a regresar. Segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 26 y el verso 14, vemos la historia de este rey, el rey Usías. Había impresionado a los hombres de su tiempo. Isaías en el capítulo 1 dice que le profetizó a este Usías y a estos reyes. Pero ¿quién era Usías? ¿Qué cosas hizo para deslumbrar al mundo? Segunda de Crónicas 26:14 dice así: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Pregunta, ¿qué es un coselete? ¿Con qué se come eso? Coselete era una coraza o una armadura. Haga de cuenta que hoy en día sería un chaleco antibalas. Esos chalecos o esas armaduras especiales solo eran para el rey y para el general. Pero Usías le hizo a todo el ejército chalecos antibalas. Entonces, imagínense un ejército que se siente confiado de que ninguna bala va a penetrar en su pecho. ¿Cómo avanza? Pues caminan seguros. Verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, o sea, flechas, y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. A ver, un país, por muy pequeño que sea, si tiene un armamento militar fuerte, ¿cómo avanza? ¿Avanza desconfiado o avanza seguro? Usías inventó catapultas, dice que tiraba grandes piedras, las puso en sus muros y nadie se podía acercar, pero después con ingenieros ideó la manera de movilizar estas catapultas y al ejército que llegaban, pues lo destruían. ¿Qué causó esto en Usías? Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló. Diga conmigo, rebeldía. Usías se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La rebelión, hermanos, es un atentado directo a la santidad de Dios. Todo aquel que está en rebeldía está atentando contra la santidad de Dios, porque Él ha puesto autoridades para que no nos desviemos del propósito de Dios. El rey Usías dijo, ¿saben qué? Yo soy un gran ingeniero, un gran estratega, una gran eminencia militar. Además, yo tengo cuidado de mi ejército. ¿Quién como yo?, dijo Usías. Esto hizo que este rey se enalteciera de más. Pero aquí viene una cosa. No solo la gente de afuera estaba admirada por Usías, sino también el profeta de Dios. Por eso es que tuvo que morir Usías, para que Isaías pudiera ver la majestad de Dios. Vaya conmigo a Isaías hoy sí. Capítulo 6 de Isaías. Si lo puede buscar en su Biblia, bien, si no, léalo aquí conmigo. Isaías capítulo 6, verso 1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, primero,
Tenemos que reconocer aquel Dios santo para luego entender nuestra verdadera condición. Cuando Isaías contempló aquella hermosa visión, entonces dijo, no, pues yo estaba tan admirado con mi rey, yo era el secretario de Estado del presidente, yo me sentía honrado de estar a la par de aquella gran eminencia militar, que no podía ver ni escuchar lo que Dios me estaba diciendo. Primero, tenemos que reconocer quién es Él para entender lo que nosotros somos. Dice Isaías 6, verso 5. Cuando vio esta gran visión Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Y señala ahí, número 1, ¿qué pasó? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después, número 2, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Por esto es necesario el nuevo nacimiento, para estar limpios y luego escuchar la voz de Dios. Si usted es cristiano y no ha escuchado la voz de Dios, usted tiene que nacer de nuevo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta limpieza, este nuevo nacimiento solo viene por la obra de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? Por tu forma de vivir, por cómo expresas tu exclusividad para con Dios, porque tu agradecimiento lo traduces en adoración. Si no te nace adorar a Jesús, difícilmente se puede entender que haya sido regenerado. Vivir en santidad, oiga bien hermano, vivir en santidad es la manera en la que usted expresa su salvación. Vivir en santidad es aquella gratitud por la cual Dios te ha traído y aunque eres imperfecto, aunque soy imperfecto, estamos buscando agradar a Dios. Quienes no buscan vivir en santidad es porque no tienen agradecimiento con Cristo. Por eso no hay cambios, por eso sigue todo igual, por eso hacen lo que quieren, por eso son ley para sí mismos, por eso no hay quien los gobierne. Hay personas que no se les puede decir nada, porque luego se exaltan. ¿Qué están demostrando ahí? ¿Santidad? ¿Devoción a Dios? ¿O autosuficiencia? Si confiamos, hermanos, en nosotros mismos, sin duda vamos a caer, porque nuestra tendencia a lo malo es natural. Mire, ponga su mente en su refrigerador, ahí donde tiene sus 20 libras de carne. Desconéctele ahí. ¿Cómo queda la carne en un par de horas? ¿Igual de fresquecita? ¿O se empieza a echar a perder? Se empieza a echar a perder. Ahora apliquemos esto espiritualmente. Nuestra carne está en un refrigerador cuando estamos expuestos a la palabra. Una vez que usted no se expone a la palabra, una vez que usted no está en santidad con Dios, se echa a perder, se pudre, la carne tiende a podrirse. Cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, es como la carne en el refrigerador. Pero hermanos, no estar en comunión con Dios, nos podrimos, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo es hacia lo malo, hacia el pecado, camino hacia el infierno. Pero al estar en comunión con Dios, entonces hay un deseo de estar en santidad. No, hermanos, porque seamos buenos, porque Él pone en nosotros el deseo. Ahora, si alguien dice, por decir, hermanos, hoy no va a haber servicio, cancelado el servicio, ay, qué bueno, ni quería venir, se duda que esta persona haya sido regenerada, porque el que ama a Dios, el que quiere a Dios, busca momentos con Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para mantenernos como esta carne fresca o lista? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos sin corrupción? Mire lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es Pablo aconsejando a la iglesia en Tesalónica y aconsejándonos a nosotros. Dice Primera Tesalonicenses 15, verso 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podemos mantenernos sin corrupción? Estando gozosos, orando sin cesar, siendo agradecidos, hermanos. Si no somos agradecidos, vamos a apagar al Espíritu. Si no oramos, si no estamos gozosos, si no damos gracias, apagamos al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Entristecemos al consejero. No escuchamos a aquel que nos dice, Carlos, no lo hagas. Carlos, no. Carlos, ahí tampoco digas esto. Y yo lo hago, se entristece y entonces dejamos de fluir en el Espíritu y empezamos a obrar en la carne. Dice el verso 20, de ahí de 1 Tesalonicenses 5. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el autor a los hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora nos dice Pablo que el Dios de paz nos va a santificar para que estemos listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. La comunión, hermanos, con Dios es necesaria para vivir en santidad. Pero de nosotros depende estar gozosos. ¿Qué significa estar gozosos, hermanos? ¿Andar risa y risa todo el tiempo? ¿Qué significa estar gozosos? Saber que Dios, hermanos, está en control. ¿Qué significa estar gozosos cuando humanamente estás triste? Estás confiado en que Dios va a obrar, que si lo está permitiendo es porque es un proceso necesario. Estar gozosos, hermanos, es estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a pasar hincado todo el tiempo? ¿Qué quiere decir orar sin cesar? En toda ocasión, ay Señor, ¿cómo le hago aquí? Ayúdame. Ay, alguien me habló, ¿qué le digo? Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué trabajo escoger? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? ¿Qué responder? Orar sin cesar es orar en toda ocasión. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Sabe usted de gente que es mal agradecida? ¿Sí? Hay mucha gente mal agradecida. Tal vez usted le ha hecho un favor, tal vez usted ha estado pendiente de alguien y a la hora que usted la quiere saludar hasta se va. Y dice, no, pues va a querer que le devuelva el favor. Y dice, ay, qué mal agradecidos. Todo esto, no estar gozosos, no orar y ser mal agradecido, apaga el espíritu. Hermanos, Dios es santo, apartado del mal. Nosotros tenemos la tendencia a la corrupción. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, y si está en nosotros pero está triste, no podemos vivir en santidad. La santificación no es algo que nosotros podemos hacer. La santificación es algo que viene de parte de Dios, como un regalo de Dios, y Él sabe que no podemos. Por eso deposita su Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en el sacrificio perfecto de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahora, el Espíritu Santo no te posee. A ver, Carlos, tienes que irte a la iglesia. Levántate porque ya es tarde. No, el Espíritu Santo pone un deseo. Sirve al Señor, ama al Señor, sea agradecido con el Señor. Y si yo digo, no, pues sí soy agradecido, yo mismo busco el tiempo. Tú mismo buscas el tiempo, la ocasión para estar delante de Dios y serle agradable a Él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, la Trinidad debe estar presente en tu vida para la santificación. Si Dios no está en presente, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu no está presente en tu vida, lo que vas a tener es una vida religiosa.
una vida ritualista. Ay, pues tengo que ir a la iglesia. No, no tienes que ir a la iglesia. Si amas a Dios, vas a desear ir a la iglesia. ¿A qué? ¿A recibir o a darle? Cuando tú vas con una disposición de darle, Señor, quiero darte mi corazón, quiero darte mi alabanza, quiero darte lo que soy, entonces recibes, porque primero das para luego recibir. Pero si tu motivación es, ay, pues que el Señor me haga este milagro, así ya pongo, pues tengo de cabeza ahí a San Antonio, ya no me funcionó, que Dios me dé a alguien y así lo quito. No, hermanos, si lo que buscas es un milagro, el milagro lo vas a recibir a lo mejor, pero luego que lo recibas te vas a ir como los 10 leprosos. Pero si lo que buscas es a Dios, vas a encontrar la salvación. Cuando somos, hermanos, guiados por Dios, Él nos encamina en su propósito. Yo no sé si usted ha escuchado de la inteligencia artificial. Hay muchos muy listos que están hasta buscando consejos con la inteligencia artificial. Y dice, ay, ¿cómo le hago acá? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo hacer para que esto salga bien? Y están siendo guiados muchos por inteligencia artificial, y los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. La inteligencia artificial, mis queridos hermanos, no va a salvar a nadie. Si usted la usa, pues sepa usarlo, está bien. Pero la inteligencia artificial no puede salvar a nadie. La inteligencia artificial no te va a guiar al cielo. La inteligencia artificial no conoce el futuro. Funciona a través de algoritmos, cosas que la gente pregunta, y de esa manera se van desarrollando sus temas. ¿Quién, hermanos, tiene cuidado de nosotros? ¿La inteligencia artificial o Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios? Es más fácil preguntarle, ay, ¿cómo le hago con mi matrimonio? A ver, ChatGPT, ¿cómo hago aquí con esto? Y ya te dice, ay, pues él es el culpable, tú eres una santa paloma. Eso, yo sabía. No, pues mire, todas estas cosas nos hacen sentirnos bien. Cuando nosotros tenemos que reconocer que somos culpables, merecedores del castigo, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Mire lo que dice Romanos 8, si lo puede buscar conmigo. Si no, mírelo en la pantalla. En el verso 14, Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Cercanía, comunión, santificación por el Espíritu Santo. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie puede vivir en santidad si no es hijo de Dios. Y sin la guía del Espíritu Santo, nuestras vidas no se van a apartar del mal. Como lo hemos visto, por naturaleza vamos a tender a lo malo. Vamos a inclinarnos siempre a lo que es contrario de lo puro, de lo santo, de lo sagrado. Cuando contristamos al Espíritu, hermanos, no vamos a entender la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, es el que nos guía, el que nos ayuda para decirle no al pecado. ¿Sabe que no necesita esforzarse para pecar? El pecado sale porque está en los miembros. Pero si usted es guiado por el Espíritu, va a haber una lucha interna. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, si quiere sígame aquí en la pantalla. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Yo leo la versión Nueva Biblia Viva. Mire lo que escribió Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 1, verso 9. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no porque lo mereciéramos, sino por su amor y porque así lo planeó. Antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató. ¿Para qué? Para tener una vida apartada, para tener una vida santa.
El pecado, hermanos, siempre va a apelar a nuestros deseos terrenales. El pecado siempre te va a decir, es que tú eres la víctima, los culpables son todos aquellos, y no te dejes porque pues tú eres algo especial. El pecado siempre, hermanos, oiga bien, el pecado siempre nos va a distraer del propósito divino que Dios ha planeado para nosotros. Cada día, todas las mañanas, a mediodía, en la tarde, en la noche, debemos decirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero despojarme de estos deseos, porque muchos deseos, mis hermanos, allí están todavía, están vivos. Estos deseos muchas veces, cuando los obedecemos, nos aleja de la comunión con Dios. Pero aquellos que han nacido del Espíritu, no es que no tengan deseos, sino que presentan batalla contra los deseos naturales, porque el Espíritu te recuerda y te dice, pues los deseos están ahí. Las ganas de gritar están ahí, las ganas de defenderte y de contestarle a aquel, ahí están, pero tú eres hijo de Dios. Y los que son nacidos del Hijo de Dios, entonces estos obedecen a Dios. El Espíritu te empieza a decir, pero es tu decisión si quieres escuchar lo que dice el Espíritu o hacer lo que naturalmente hacemos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 47, mire lo que Pablo le escribió a los Corintios. 1 Corintios 15, verso 47, dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, un hombre natural no necesitan enseñarle a ser malo, por naturaleza es malo. Y tal el terrenal, así son sus deseos. Pero el que ha nacido de nuevo tiene deseos celestiales, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo en esta carta? ¿Qué está diciendo Pablo en estos versos? Que tu carne se siente cómoda. Tu carne no le interesa santificarse. A tu cuerpo no le interesa ir al cielo, porque lo que se va a ir al cielo es el alma. El cuerpo se va a quedar aquí, se va a consumir, se lo van a comer los gusanos, qué sé yo. Pero el alma, que es eterna, esa sí tiene un destino. ¿Cuál destino quieres ir? ¿El cielo o el infierno? Dije, ¿a cuál quieres ir? Y dice todos, no, pues yo quiero ir al cielo. Ahora la pregunta es, ¿a cuál vas? ¿A cuál te diriges? ¿En qué camino vas? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? Porque no se ve sino hasta el momento que cruzamos el umbral, hasta el momento que cruzamos, que damos paso en la muerte. Hace un rato mi hermana estaba orando por este pastor. Por los que no saben, su esposa acaba de fallecer. La vida, hermanos, es muy frágil. Nadie tiene comprada la vida. Muchos oramos con fe para que nuestra hermana sanara. ¿Y Dios qué decidió? Llevársela. Ella está en la gloria. Ella está en la presencia del Señor. Los que se quedan aquí son los que sufren la pérdida, el dolor, la ausencia. Es muy duro eso. Pero hermanos, ese es un recuerdo de que nosotros vamos a morir. Todo el que nace está 100% destinado a morir. Ahora, si tú has nacido de nuevo, en el momento que entregues el cuerpo, tu alma está segura. Muchos ni siquiera saben eso. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú sabes a dónde vas? No, pues al cielo. ¿Por qué? A ver, ChatGPT, ¿por qué voy para el cielo? Usted tiene que estar seguro por qué va al cielo. ¿Cuál es el motivo, la razón por el cual va al cielo? ¿Por sus méritos? ¿Por sus obras? ¿Porque está bonito? ¿Porque está bonita? ¿Por qué va al cielo? Por Cristo, hermanos. Él tiene todos los méritos. Ahora, usted tiene que acercarse a Cristo para ser santificado en Él. Si usted no es santificado en Él, según Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor.
Hermanos, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto es que la carne y la sangre, el cuerpo no puede entrar al cielo. Así que dice, échenle ganas para que espiritualmente puedan llegar al cielo. Origen, hermanos, determina destino. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y a dónde va? Al hoyo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A dónde va? Al cielo con Dios. Dios, hermanos, es un Dios santo. Todos los días tenemos que pedir al Señor, ayúdame. Yo no sé, en los peores errores que usted ha cometido, en los peores pecados, qué sé yo, si usted se levanta ese día, hoy la voy a regar bien feo, hoy me quiero equivocar, hoy sí, que todos la traigan contra mí. Nadie se levanta así, hermanos, nadie. De hecho, pues se levanta del lado izquierdo, no, del lado derecho, para que vaya bien. Muchas veces, hermanos, no pensamos en que nos va a ir mal en el día. Por eso dice la palabra orar sin cesar. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame en este día, pero yo tengo que estar gozoso. Y llegas a las 7 de la mañana y te dice tu jefe, la entrada es a las 7. Pues jefe, son las 7, ya estás tarde. Porque si la entrada es a las 7, tú tienes que estar 5 minutos antes. Llegar puntual es llegar tarde. Llegar después de las 7, ya estás mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso dice, ya me arruinó el día. No, ya te di una advertencia para levantarte más temprano. Entonces, nosotros tenemos que estar gozosos. No importa, hermanos, cómo venga el día, nosotros recibir el día con gozo, orando sin cesar. Señor, no salió como esperaba. Este accidente me retrasó y ya me regañó el jefe. Pero Señor, ayúdame, que no vaya a tener yo una cara de apachurrado todo el día. Ayúdame para yo poder mostrar tu luz. ¿Sabía que los cristianos son luz? ¿Y la sal de la tierra? No por mala suerte. La sal de la tierra, hermano, esa es la que evita la corrupción. Nosotros, hermanos, tenemos que mostrar gozo. Tenemos que orar sin cesar, tenemos que ser agradecidos y el mismo Dios de paz nos va a santificar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Mire lo que dice Efesios, vaya conmigo, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, ya casi termino, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, verso 22. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, Dios los va a despojar del viejo hombre. ¿Sí dice su Biblia? No, es responsabilidad nuestra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, ¿qué es un vicio? Algo que necesitas, algo que te produce adrenalina, algo que, es que yo sé que está mal, pero lo tengo que hacer. Un vicio, hermanos, es algo que te esclaviza hacia una tendencia. Este hombre viejo dice que está viciado. Pablo hace de cuenta que los cristianos ya tienen al Espíritu, pero no lo están escuchando. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el día del bautismo, el hombre viejo quedó muerto y nació uno nuevo. Pero todos los días, hermanos, el hombre viejo se levanta con usted. Se levanta de malas también. Se levanta renegando. Se levanta diciendo. Se levanta maldiciendo. Ese viejo hombre todos los días tiene que quedar ahí. No es que fue un acto de una vez y ya, ya soy una nueva criatura, ya nunca voy a pecar. Dice, despojaos y vestíos. Es una acción que nosotros debemos poner en práctica. Cualquier vicio, hermanos, cualquier mala costumbre, cualquier cosa que nos llama hacia el pecado se puede dejar. ¿Y sabe cómo dijo el Señor que se puede dejar? Velando y orando para no entrar en tentación.
Si nosotros estamos en comunión con Dios, vamos a poder tener vidas santificadas ante Dios. Dios es santo. Dios habita en la santidad, pero también habita cerca del corazón quebrantado. También Dios habita ahí cerca de aquella persona que necesita ayuda. Mire lo que dice Isaías, capítulo 57 y el verso 15. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo es el nombre de Dios? ¿Cómo se llama ahí? El Santo. Yo, dice Dios, habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Como aquel Dios sublime, aquel Dios único, aquel Dios incomparable que vive en la altura, también puede vivir con el humilde por medio de su espíritu. Cuando nosotros entristecemos al espíritu, dejamos de tener esa conexión divina con Dios y hacemos lo que por naturaleza hemos hecho siempre. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por el Espíritu Santo, hermanos, es que podemos llegar a una santificación. Pero este Espíritu Santo no puede venir a una persona mientras esta persona no reconozca que es pecador, mientras esta persona no reconozca sus pecados, mientras esta persona se justifique. ¿Ha estado usted hablando con alguien y de repente le dice, oye, pero si le hicieras, no, pero tú también, oye, y si hicieras, no, pero yo también hago esto? O sea, no se puede hablar porque de todo se justifica. ¿Cree que una persona así tiene contento al Espíritu Santo? No, hermanos, claro que no. Porque el espíritu quebrantado no es un espíritu de rebeldía ni soberbio, sino un espíritu que recibe instrucción. ¿Qué pasó con el rey Usías? Él se creyó el muy y fue ayudado maravillosamente. Pero una vez que fue poderoso, dice que se enalteció su corazón. Ese es el peligro que corremos todos los cristianos cuando no escuchamos la voz de Dios. Cualquier cosa que pase alrededor, vamos a pensar que es un atentado contra nosotros. Ay, la trae conmigo. Pero si estás en comunión con Dios, ese mal que te quieren hacer, tú dices, bueno, Señor, tú estás en control de todo. Si me quieren hacer mal, pues ni modo. De seguro merecido me lo tengo. De seguro yo hice algo para que esta persona venga contra mí. Cuando somos guiados por el Espíritu, solo entonces podemos tener vidas santas. Mire lo que dice 2 Corintios 7 y verso 1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es la única manera de que podamos estar limpios, que podamos estar en comunión con Dios? Con el temor, hermanos, de Dios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si alguien no tiene respeto por Dios, si alguien no ama a Dios, difícilmente va a querer vivir en santidad. Pues más no puede. Si los que muchas veces queremos vivir en santidad, pues terminamos haciendo cosas que no son aprobadas delante de Dios. Ahora imagínese a alguien que no tiene el temor de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder estar en comunión con Dios? ¿Cómo podemos hacer para no dejar de escuchar al Espíritu? ¿Cómo podemos hacer para que las cosas que hagamos no se hagan religiosidad? ¿Cómo nosotros podemos hacer para estar siempre agradando a nuestro Señor? Mire lo que dijo David en los Salmos, y con esto vamos a terminar.
Salmo 24, verso 1. Mientras no reconozcamos quién es Dios, no vamos a poder entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestra tarea. Salmo capítulo 24, verso 1. Dice así: del hombre es toda la tierra y su plenitud. ¿No? ¿Qué dice? Nomás los dormidos dijeron amén, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y hace una pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón. A ver, hágale así. Hágale así. Ahora hágale así, mírelas. ¿Están limpias sus manos? Está hablando de algo espiritual. Cuando alguien ha matado, dice que tiene sus manos sucias, manchadas de sangre. Cuando alguien comete cualquier pecado, espiritualmente se mancha. ¿Quién habitará? ¿Quién podrá estar en este lugar santo? El limpio de manos. ¿Cómo podemos limpiarnos, hermanos? Solo con la palabra del Señor. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La única manera, hermanos, para poder estar en comunión con Dios es siempre estarnos limpiando. Alguien que no se limpia de sus pecados permanece lejos de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Como un bebé, el bebé se llena de espagueti, de todo, tierra, y no se puede bañar solo. Tiene que ir la mamá, lo mete allí en el lavamanos, en la tina, y lo baña. Nosotros no podemos limpiarnos solos. La única manera de ser limpios es a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, si tú de verdad, si realmente tú quieres ser limpio y ver al Señor y vivir en santidad, tú le tienes que decir: Señor, límpiame. Señor, yo dudo que yo, pero pues por si acaso, pues límpiame. Con esa humildad le puede decir. Pero si usted reconoce que es malo, que no merecemos nada, y le dice: Señor, límpiame. Ve si hay en mí un corazón malo de incredulidad. Revélamelo, Señor. El Señor le saca todos los trapitos que traemos ahí. Pero eso, hermanos, es para beneficio nuestro. Dios no quiere avergonzarnos. Dios no quiere que pasemos un mal rato. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que seamos salvos. ¿A qué vino Jesús? ¿A condenar al mundo o a salvarlo? A salvarlo. Y una vez que vino e hizo toda su obra maravillosa, dejó al Espíritu Santo para que ese Espíritu nos santifique, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Póngase de pie, por favor. Señor, nosotros reconocemos que tú eres bueno, que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros mismos, y si algo bueno tenemos es tu justicia. Déjame decirte, hermano, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Una vez que nos hemos arrepentido, el mismo Dios nos santifica, nos limpia, nos purifica. Y dice el verso que leímos en Corinto: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si no podemos limpiarnos a nosotros mismos, ¿cómo hacerlo? Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y luego dice Pablo a los Corintios: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El hecho que tú no tengas temor de Dios no quiere decir que Dios no ve todo lo que haces. Dios conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra intención, y a cómo vamos también ya vio nuestro destino.
Pero si tú quieres cambiar el destino, es fácil, hermano. Es que es muy fácil. Señor, yo ya no quiero hacer lo que siempre he hecho. Siempre he hecho lo que me da mi regalada gana. Señor, yo necesito que tú me guíes. Y solo puede guiar a los hijos. Dios no guía nietos. O sea, si tu papá es cristiano, no te hace cristiano a ti. Si tú eres cristiano, no hace eso cristiano a tus papás. Es individual, hermanos. El Espíritu de Dios dice que se mueve en medio de todo, alrededor, pero también dentro de nosotros. Dios habita en la altura, en la santidad, pero el Espíritu de Dios habita en medio de nosotros para ayudarnos a perfeccionar esto que es imperfecto, esto que tiende a podrirse, esto que tiende a corromperse. Inclina tu rostro, por favor. Señor, yo te pido, mi Dios, que nos santifiques con el glorioso poder de tu Santo Espíritu. Señor, hay unos, o habemos unos, que no entendemos qué es la santidad, qué es ser apartado o cómo apartarnos para ti. Yo te pido que tú nos ayudes. Señor, para ti no hay nada imposible. Y tu poder maravilloso no es para mostrarnos qué tantas cosas puedes hacer, sino para transformar este corazón. Porque el cuerpo aquí se va a quedar, pero el alma es preciosa. Porque tú moriste en esa cruz para rescatar nuestra alma. Señor, que podamos entender esta parte. Isaías no lo pudo entender sino hasta que vio aquella visión majestuosa donde los querubines ni siquiera podían mirar de frente a tu santidad, sino que cubrían su rostro. Señor, permítenos ver tu santidad, pero límpianos primero. Lávanos con tu sangre preciosa, Cristo Jesús, para que podamos ser aceptos delante del Padre y que tu glorioso Espíritu more dentro de nosotros, y que una vez que ese Espíritu more dentro de nosotros, seamos guiados hacia pastos verdes, hacia lugares incomparables. Señor, ayúdanos. Yo oro por esta iglesia, mi Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón. Señor, revélanos cuál es tu plan para nosotros. Sé que nos permites vivir, trabajar, estudiar, hacer muchas cosas, pero el propósito eterno, ese es el objetivo principal de cada persona. Señor, que no nos distraigamos con las cosas del mundo. Guíanos con tu Espíritu Santo, porque los que son guiados con el Espíritu, por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, nosotros tener una vida santa, apartada para ti, pero sobre todo, que nosotros podamos ver tu rostro. Sin santidad nadie verá al Señor. Mi deseo, Señor, es un día verte. En este cuerpo no puedo porque peco, me equivoco, hago tantas cosas que no debo hacer. Pero yo te pido, Señor, que nos limpies, límpianos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a todos, porque todos te necesitamos, para que un día podamos ver tu rostro y podamos gozarnos en tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das una nueva oportunidad conforme a tu palabra y nos invitas, Señor, a esa santidad. Y de mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré,
esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Y vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Y de mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Oh, de mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Solo Jehová es santo. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Y vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Oh sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos vuelve, Señor, a limpiar, Señor, y nos da esa oportunidad en donde nos podemos volver a limpiar, Señor. Y nos dices que escojamos, Señor, si la vida o la muerte, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos das una nueva oportunidad, Señor. Aún siendo pecadores, Señor, tú nos has llamado a esta salvación, y tu palabra nos dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará, y que algún día seremos revestidos de un nuevo cuerpo en el cual no pecaremos más, y podremos estar delante de ti cara a cara, Señor, y poder estar como esos ángeles que te dicen: santo, santo, santo. De Jehová es toda la tierra, de Jehová es la gloria. Tú eres santo, mi Señor, apartado del mal. Misericordia y el favor inmerecido de tu amor, y vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres poderoso, y gracias por tu majestad. En el nombre de Jesús, demos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos.